el analista Jorge Richter se ha pronunciado respecto a la sentencia que obtuviera Yanine Áñez, donde ha dicho que hoy marca el primer paso para buscar justicia en Bolivia. También ha dicho que los golpistas intentaron darle un orden constitucional. También de ahí en adelante comenzó una represalia contra el pueblo. También ha dicho claramente Jorge Richter, lo que hoy se está haciendo es justicia para las víctimas del golpe de Estado. Entonces hoy también queda claro que mucha de la población, las víctimas, no está de acuerdo con esta sentencia de 10 años, porque todos esperaban la máxima sentencia que es de 30 años de cárcel para Yanine Áñez. Pero lo que tiene que quedar claro es que hoy ha quedado demostrado que nunca existió sucesión constitucional y que en realidad en Bolivia hubo una interrupción al orden democrático, que hubo realmente golpe de Estado. Entonces hoy ya no hay más argumento para buscar de decir las cosas. Hoy ha quedado claro con este proceso, con las investigaciones y las pruebas mostradas, que en Bolivia hubo golpe de Estado. Entonces esto ha quedado claro y de aquí en adelante nadie dirá lo contrario. Pero hoy queda abiertas las puertas para buscar ahora de procesar, porque Yanine Áñez no pudo haber logrado todo esto si no contaba con actores políticos, como el caso de Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Waldo Albarracín. Hay una serie de personajes que estuvieron detrás que hoy deberían ser ya procesados, debería iniciarse un proceso contra estos tipos que están libres en la calle como si nada pasara. Ellos son tan responsables de todo lo que ocurrió, las víctimas y de todos los robos que ha visto en Bolivia durante el gobierno de Yanine Áñez. Entonces hoy la verdad que las cosas han quedado claro, pero todavía se escucha voces en la calle de las víctimas que aún siguen reclamando y han dicho que van a apelar porque no están de acuerdo con los 10 años de cárcel para estos golpistas. Frío en La Paz, muy muy frío, pues para todos que sea el inicio de un buen fin de semana, Ramiro. En efecto, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, tú ya lo anunciabas, ¿no? La noticia del día tiene que ver necesariamente con la sentencia que se ha dado a conocer, 10 años de cárcel para la ex senadora Yanine Áñez. Han habido muchas protestas en La Paz principalmente. De rechazo a los 10 años, se quería 15 años, la pena máxima, por lo menos en este caso, pero también hay, claro, reacciones de los allegados a Áñez que califican el proceso como totalmente ilegal e injusto. Bueno, nosotros estamos para hacer un análisis de todo este proceso que ha tenido bastante tiempo además y que finalmente hoy llega, bueno, ayer llegó a la conclusión. ¿Cuáles son un poco las primeras impresiones que tiene Jorge en este proceso contra la ex senadora Yanine Áñez, que es el inicio, ¿no? Es la primera parte de todo el hilo, de cómo Áñez se agarró del poder para llegar a autoproclamarse como presidente. Este es el momento, la parte del hilo que se toma para este proceso. Si podemos hacer una explicación de lo que ha pasado, Jorge. Ramiro, ahí podríamos bien decir que tenemos dos, dos miradas, una mirada histórica y una mirada jurídica. La mirada jurídica, por supuesto, señala y nos dice que lo ocurrido el día de ayer, hacia horas de la noche, marca el primer paso de este camino que los bolivianos, las bolivianas han emprendido para que en Bolivia haya justicia. Este es el primer paso y es el paso fundamental. Toda la etapa de construcción de lo que significó las últimas horas previas a la consolidación del golpe, que termina dándole o queriendo instalar una fachada de orden constitucional. El día 10, el día 11 y el día 12 de noviembre se consolida lo que había sido una construcción que empezó ya desde el 4 de octubre
con el primer cabildo en el departamento de Santa Cruz, bajo el mando del Comité Cívico Pro Santa Cruz, actor fundamental en la ruptura institucional que sucedió en el país en el 2019. Entonces, este es el primer paso hacia la instalación de justicia, porque después de tomar el poder, la consecuencia de aquello fue que la señora Áñez, ya parapetada en el poder, con el apoyo de policías y militares, pues desató una incontenible represión sobre los movimientos sociales y populares que la estaban interpelando, que se sentían disconformes con la forma de acceso al poder que había diseñado este grupo y que veía con aterrorizados, profundamente angustiados, cómo el país era víctima del asalto de unos cuantos que se habían organizado políticamente para tomar el control del Estado y que para ellos la vida de los bolivianos, de las bolivianas, sus libertades y sus derechos, pues estaban absolutamente sin vigencia y no les interesaba y no les importaba. Entonces, desde el punto de vista jurídico, y vamos a hacer una referencia todavía mayor, este es el primer paso en búsqueda de la justicia en nuestro país, en búsqueda de lo que significa establecer la memoria histórica, establecer la verdad histórica de lo que sucedió el 2019 y por supuesto también la justicia en nuestro país. Es un camino, lo hemos dicho acá en el Taipi durante muchos y muchos sábados, es un camino complejo, difícil de andar por el conjunto de resistencias que se generan de parte de quienes estuvieron verdaderamente involucrados, pero es importante saber de que ya se ha logrado esta primera etapa. Desde la mirada histórica podríamos decir que marca el cuarto momento fundamental en lo que significó la agenda de los bolivianos ya desde el momento siguiente al 2019. Tú sabes que construyeron enfervorizadamente con todo el aparato de la corporación mediática empresarial, con todo el apoyo de las instituciones comprometidas con lo que fue el golpe de Estado, pero también de la estructura ofrecida por organismos internacionales, poderes externos y el conjunto de políticos vinculados a la acción rupturista, como también diferentes instituciones en nuestro país. Entonces, el primer momento de aquella agenda fue el 18 de octubre del 2020, el día donde masivamente los bolivianos recuperamos la democracia con un voto decidido y multitudinariamente participativo. Hubo un segundo momento de nuevamente intentar quebrar o impedir que la voluntad del país se pueda consolidar en el traspaso de mando. ¿Recuerdas tú, Ramiro, hermanas, hermanos de la Causacho? Un conjunto de gente, muchos de ellos habían participado en el año 2019, un conjunto de gente apostada en los cuarteles del país para que no se lleve adelante el traspaso del poder en nuestro país. Ese fue un segundo momento absolutamente importante. Y hay un tiempo también, un tercer momento determinante en lo que significa la construcción de este proceso democrático, de su fortalecimiento, que es lo que posibilita el camino hacia la justicia, que está dado y está señalado por el intento de un nuevo proceso de ruptura en el país en noviembre del 2021 con el movimiento cívico y con las amenazas de que pondrían fin a la dictadura en nuestro país y la respuesta inmediata dada a través de la Marcha por la Patria. Ese es un momento de inflexión en esta gestión, en esta nueva gestión del movimiento al socialismo en la administración del Estado, en el gobierno de nuestro país. Y el cuarto evento, por supuesto, Ramiro, hermanas, hermanos de la Causacho, el cuarto evento es el 10 de junio del año 2022, donde miles y miles de bolivianos han presenciado anoche, han sido testigos de que en nuestro país la democracia no puede ser vulnerada por unos cuantos, no puede haber una persona
que haciendo una personalísima interpretación de la Constitución política, de los reglamentos de la Cámara de Diputados y de Senadores, no puede arrogarse el poder del Estado para que posteriormente a ello ya pueda desatar todos los hechos de sangre que nosotros conocemos. Esto quiere decir, Ramiro, que la Constitución política del Estado no es solamente aquel librito que nos enseñan y nos mandan a estudiarlo para hacer alguna referencia, pero solamente de orden, si vale el término, nominal, sino que es el marco sobre el cual se organiza y se señala la única forma que existe para poder acceder al mando del Estado. Ahí está claramente estipulado. Habrá que estructurarse en una lógica de partido político y fundamentalmente habrá que ganar las elecciones, constituir los poderes bajo la mirada de los bolivianos y de las bolivianas que con su voto te dan el permiso para que puedas gobernar este país. Algo absolutamente diferente de la señora Áñez. Ella decía que fue una sucesión constitucional el día de ayer y para lograrla ella trajo balas. Para conseguirla ella le dio al país balas. Y lo que la Constitución política nos señala es que se necesitan votos. Entonces, esta dicotomía de conceptos para poder arribar al mando del Estado, querer comprender de que esto ha sido constitucional, necesitaba ser debidamente aclarada, Ramiro. Era absolutamente fundamental hacer dos valoraciones. Primero, que no se puede vulnerar la Constitución política del Estado, que este es nuestro marco normativo mayor, que le debemos el respeto necesario para poder acceder al poder político, que no existen figuras interpretativas, por más esfuerzos discursivos que se realicen o por más esfuerzos intelectuales que se quieran decirle a nuestro país, a nuestra ciudadanía, pues no existe ninguna otra forma que no sea la que señale la Constitución. Y quien busque otras maneras, pues entonces está violentando el sistema democrático de Bolivia. Y la democracia, este es el segundo elemento que nos deja la reflexión, que nos lleva a la reflexión después de lo ocurrido el día de ayer. La democracia es el mecanismo por el cual todos, absolutamente todos, tenemos garantizado nuestro plano de igualdad y fundamentalmente nuestros derechos. No puede haber alguien que se señale derechos por encima del resto de las personas, derechos que nos diferencien en la voluntad que se debe expresar desde una sociedad de elegir de forma consensuada, ese es un proceso electoral, a quien debe gobernarnos. Entonces, Ramiro, ha quedado absolutamente claro. Y yo añadiría todavía un tercer elemento. Acá no se está tomando en cuenta y no se está diciendo en la dimensión que corresponde, con el énfasis suficiente, que los señores que le permitieron a la señora Áñez, estoy hablando del general Calimán, del general Calderón, que le permitieron, con el respaldo de sus Fuerzas Armadas, de su Policía Nacional, le permitieron cometer el atropello de violentación de nuestra Constitución política del Estado, que le insinuaron, y en términos directos era un ultimátum al entonces presidente, al entonces vicepresidente del Estado Plurinacional, que les insinuaron que debían renunciar. Aquello que es una deliberación prohibida por la Constitución política del Estado también está absolutamente señalado como un hecho que no debe volver a ocurrir en nuestro país. Estas aventuras políticas y de utilizar las instituciones del orden, la institución armada, que le debe una sujeción de acatamiento, de obediencia, que son instituciones de obediencia al poder civil del Estado, que lo señala y lo dice la Constitución política del Estado, nunca más podrán salir de aquel marco para quebrar el equilibrio y el ordenamiento político y social que las grandes mayorías de un país a través de su voto han determinado.
Entonces, estos elementos son fundamentales, Ramiro, hermanas y hermanos de la Causachu. La constitución política del Estado del día de ayer ha sido fortalecida. La constitución política del Estado es la que ha salido victoriosa con el fallo que dice y que le señala a la señora Áñez, pero también a esos policías y militares que la acompañaron, que en este país el proceso constitucional no está al calor de algunas ansiedades incontroladas de estos políticos, sino que en Bolivia se debe observar la constitución política del Estado cuando se pretende llegar al poder político. Esto está absolutamente claro y es un refuerzo institucional tremendamente importante e histórico en nuestro país y que nos va a conducir definitivamente al espacio mayor. El espacio mayor es el momento en el cual los familiares de las víctimas de Sacaba y de Sencata encuentren finalmente que se ha establecido justicia en Bolivia por haber atentado contra la vida de las bolivianas, de los bolivianos, contra sus libertades, contra sus derechos humanos, fundamentalmente, Ramiro. La siguiente consulta para tu análisis decía, en las calles hay mucha reacción de la gente del pueblo. Anoche teníamos muchísimas llamadas, por ejemplo, de nuestros oyentes que reflexionaban y decían, ¿cómo es posible darle 10 años a una persona que ha usurpado el poder, ha tenido el poder en el gobierno, aprovechándose de ese poder, ha hecho tantísimas cosas posteriormente, y es que no ha respetado a un gobierno democráticamente electo anteriormente, y esta persona ingresa? En el futuro podremos tener personas, cualquiera que haga lo mismo y le demos 10 años. Una de las cuestionantes simplemente que dicen nuestros oyentes, pero también a lo que tú hacías mención, tenemos entre los datos de quienes están con la sentencia. La ex senadora Yanine Áñez tiene 10 años efectivamente para que pueda estar en la cárcel. Junto con ella está el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, que también tiene 10 años, el excomandante general de la policía, Vladimir Calderón, 10 años, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Jorge Elmer Fernández Toranzo, 4 años, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana Centellas, 4 años, el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, 3 años, y el ex jefe de Estado Mayor, Flavio Gustavo, 2 años. Si vemos los 10 años de los excomandantes como Calimán y el de la policía, Calderón, también 10 años, pareciera en número la misma sanción, pero no sé si las acciones, el accionar, se equivalen o se equiparan en el delito cometido por estas ex autoridades, tanto entre los militares como la Áñez. Mi consulta para esta parte de la reflexión: ¿consideras que es justo, injusto los 10 años? ¿Cómo analizas tú esta sentencia, Jorge? En el sentimiento de la gente, Ramiro, está el daño global que produjo la señora Áñez, quienes la acompañaron, quienes sostuvieron aquel momento de que ella pueda leer impunemente ante los ojos de millones de bolivianos, de bolivianas, impunemente leer aquellos escritos que tenía ella para hacerse presidente del Senado y después, posteriormente, para hacerse y autoproclamarse presidenta del Estado de Bolivia. Ahí afuera, en la plaza Murillo, mientras la señora Áñez daba lectura a todas aquellas interpretaciones tan personalísimas que realizó de la Constitución Política del Estado, en esa plaza habían unas fuerzas policiales y fuerzas armadas, Ramiro, que sostuvieron aquello, porque si no, semejante absurdo y atentado a la constitucionalidad de nuestro país no hubiese podido ocurrir. Por eso se estructura y se confecciona un golpe de Estado, permíteme decir esto, porque mientras la señora Áñez interpretaba lo que era en su concepto el marco de sucesión constitucional, que en realidad era la vulneración a nuestra norma mayor,
pues afuera policías y fuerzas armadas le daban la autorización para que ella pueda realizar esta tarea. Y esa autorización se explicaba en el despliegue de fuerzas militares y policiales en el país, en la zona, por supuesto, con mayor énfasis, para que no pudiera absolutamente nada interrumpir este proceso de toma del poder, este proceso de desplazamiento de una persona en la titularidad del Poder Ejecutivo, que era el expresidente Evo Morales, y la asunción al poder por una vía no constitucional de parte de la señora Áñez. Pero los bolivianos, Ramiro, miramos en el sentir, miramos por supuesto el conjunto de la situación, todo lo que aconteció y todo el daño que la señora Áñez produce. Entonces ahí están todavía los gritos y las muestras de dolor, el llanto, el impacto de balas que terminó con la vida de bolivianos y los arrestos en esas camionetas de la Policía Nacional, la cancelación de nuestros derechos humanos, las cárceles con más de 1000 hermanos y hermanas bolivianas, la vejación a nuestras mujeres, donde el comandante de la policía que ha sido condenado el día de ayer, el señor Calderón, estaba presente mientras se vejaba de forma sexualmente a nuestras hermanas mujeres en el país. Por supuesto que en nuestra memoria, en nuestra retina, se encuentra todo lo ocurrido, Ramiro. Y el día de ayer solamente se ha juzgado un tema puntual y específico. Un tema puntual y específico. En el marco de esto también, por supuesto que en el sentir de tanta indignación, de tanta ofensa desplegada, de tanto odio que la señora Áñez imprimió en cada una de sus acciones, lo propio que la gente de la policía y de las Fuerzas Armadas en esa brutal represión en nuestro país, por supuesto que ahí en el sentir de miles y miles y miles de bolivianos y bolivianas, pues se quieren las penas mayores. Y de los 15 años posibles que podían los jueces haber señalado para la señora Áñez, seguramente todos querían que sean 15 años. Y yo quiero decir algo ahí, explicándolo bien para que se pueda comprender, Ramiro. Por supuesto que los años tienen una relación con la magnitud del delito cometido y del dolor generado a nuestros hermanos y hermanas en el país. Pero lo verdaderamente fundamental es que se haya hecho justicia, Ramiro. Son 10 años, seguramente habrán distintos criterios de acá en adelante, pero lo verdaderamente estructural, lo importante para Bolivia es que haya llegado este momento de juzgamiento y de sentencia. Esto que le dice al país, pero fundamentalmente al mundo, de que en Bolivia hubo un golpe de Estado a partir de una falsificación argumentativa de lo que ellos llamaron la sucesión constitucional, que en los hechos reales era una violentación de nuestra constitución política del Estado. Utilizaron la constitución del Estado, utilizaron el Tribunal Constitucional, utilizaron unas interpretaciones que solo ella podía realizarlas para hacerse con el control, con el mando del Estado. Después, una vez que asumió todo lo que ocurrió entonces desde el día 12 de noviembre a la noche, seguramente lo tendrá que enfrentar también ella y todos quienes participaron ante nuevos jueces y ante un nuevo proceso, porque aquello no va a quedar en el aire suspendido y todos nos vamos a conformar con lo ocurrido el día de ayer. Ramiro, por supuesto que no. El elemento central son las muertes, es el encarcelamiento, es la violentación de los derechos humanos y el maltrato a la dignidad de nuestras hermanas mujeres. Esto no va a quedar como un evento que se oculte finalmente detrás de la sentencia del día de ayer. Aquello es por lo cual el pueblo boliviano está buscando justicia y es el hecho mayor. Pero es muy importante decir
que más allá de los años que se han dado, que nos parecen insuficientes en el tiempo de 10 años, más allá de esto, por supuesto que lo verdaderamente esencial es de que en Bolivia el proceso haya avanzado después de tanto tiempo, el proceso haya concluido y se haya dado una sentencia que dice de manera absolutamente clara: señores del país entero, señores del mundo entero también, en Bolivia el 10, el 11 y el 12 de noviembre de 2019 se violentó la Constitución Política del Estado con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas en sus máximas autoridades para constituir un gobierno de facto. En Bolivia se generó un golpe de Estado. No hay ahora ya más recursos argumentativos que el andar señalando y diciendo que el tribunal estaba subjetivizado en favor de quien propiciaba este juicio. No hay ya otros argumentos que decir de que la historia la absolverá, de que todos conocemos lo que ocurrió. Estas generalizaciones está bien para una declaración de prensa, pero en el paso y en el transcurso de los días vamos a observar de manera absolutamente clara que lo del día de ayer es efectivamente una sentencia que conduce a la cárcel a aquellas personas que violaron la Constitución Política del Estado, que quebraron el orden constitucional, que generaron un golpe de Estado y que forzaron al retiro del poder de quien estaba ejerciendo la presidencia y la vicepresidencia del Estado plurinacional por mandato del pueblo. Entonces, Ramiro, este es el hecho fundamental. Y este es el hecho que los bolivianos tenemos que mirar con optimismo. Se ha establecido un reaseguro y un fortalecimiento a nuestra Constitución del Estado. Es posible que nunca más tengamos en el tiempo próximo unos aventureros que crean que pueden cambiar a un presidente, un vicepresidente en el momento que se les ocurra, y porque tienen unos amigos ahí en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, esta operación es posible. Esto no va a poder ocurrir más porque saben cuál es el final de aquellas personas que lo intentan. Estimado Jorge,